objetivo de Leguía en lo político? En lo político tenía una sola función: controlar los poderes del Estado. En una democrática, en un gobierno democrático existe poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. En una dictadura no existe eso. Pero en el gobierno de Leguía sí habían tres poderes. Estaba el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Solo que dentro del poder Leguía tenía amigos, pues. El Congreso no le decía nada. No es como ahora que se están echando Vizcarra con el Congreso, no. En el tiempo de Leguía, Leguía tenía amigos en el Congreso. ¿Te recuerdas de los profesionales de San Marcos? Ya pues, date cuenta ahí nomás. Ahora, de esa forma, Leguía pues gobernaba. Ahora, cuando un presidente se va de viaje sin avisar al Congreso, el Congreso hasta lo puede vacar en la actualidad. Pero en el tiempo de Leguía no, Leguía podía hacer lo que él quisiera, porque tenía amigos en el Poder Judicial y tenía amigos en el Congreso. Entonces, no había problemas en ese lado. Otro, en este punto, él va a fundar la Patria Nueva. ¿No te acuerdas qué es Patria Nueva? Gobierno antioligarca, no un gobierno que estaba en contra del oligarcado. Y mira, acá hay otro dato, no te pierdas. Y el dato es el siguiente. La oligarquía tenía un periódico en el cual atacaba al gobierno del señor Leguía. ¿Alguien sabe qué periódico fundó el gobierno de los oligarcas? No me digan el Trome porque el Trome recién existía. ¿El Mercurio peruano? No. ¿El Sol? No. ¿Comercio? Carlita del Perú y del mundo. El Comercio. El diario El Comercio, hijos, es el diario más antiguo del Perú. Y los oligarcas fundaron ese periódico para atacar al señor Leguía. Entonces, ahora, había algo en la política de Leguía. Si tú te ibas en contra de él te expulsaba del Perú. Ya no había libertad de expresión, él te votaba. Y como te conté, él expulsó 2 veces al señor José Pardo. ¿Okay? Al señor José Pardo lo votó 2 veces del Perú por estar en contra del señor Leguía. Lo votó 2 veces y se fue a Estados Unidos, lo mandó allá exiliado a Estados Unidos, lo expulsó del Perú. Entonces, a través del periódico El Comercio, ellos lo atacaban, ¿no? Entonces Leguía mandó también a asaltar el comercio, ya, mandó a asaltar el comercio. Mandó amigos para que pudieran destruir el comercio, pero bueno, no se destruyó ese periódico. Hizo una nueva constitución, llamada la Constitución de 1920, ya de 1920. En esa nueva constitución, él va a establecer un gobierno ahora de 5 años, ¿okay? Un gobierno de 5 años, ya no de 4. Y hasta el día de hoy queda pues esto, ¿no? Este gobierno de 5 años, chicos. Ahora, había otro objetivo, me había olvidado mencionar esto. ¿Cuándo se hizo la independencia, chicos? ¿En qué año se firmó la independencia del Perú? ¿Se acuerdan? ¿En qué año se firmó la independencia del Perú? 1821. 1821. ¿Estamos dentro del marco de 1921 o no? Del 81 al 1921, ¿cuántos años han pasado? 199. Han pasado... No. 40, por ahí. ¿Qué? No escuché, profesor. Del 1821 a 1921, ¿cuántos años pasó? 100 años. 100 años. 100. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Leguía también con la plata que él pedía? Vamos a celebrar el centenario del Perú. Por eso que él también quería plata para poder modernizar la patria. Excusas y más excusas. Pero bueno, volviendo acá, ¿no? Ahora, mira qué bonito. Ahora Leguía dice, ahora, en el tiempo de Leguía y de la República Aristocrática, solo los poderes, solo las familias o solo las personas que tenían plata fundaban su partido político. Y Leguía dijo, ahora ya no. Ahora la clase media va a fundar su partido político. Y aquí nacen los primeros partidos políticos y en este caso tenemos el famoso APRA. ¿Ya? Acá se va a fundar el APRA. ¿Alguien sabe qué significan las siglas APRA? Y sin googlear, no sean vivos. ¿Qué significa la palabra APRA? Las siglas APRA. Siempre lo he escuchado, eso hasta tu papá. Tú ya has vivido en... Alianza La revolucionaria Americana. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA. ¿Qué tal googleada, muchachos? Muy bien, encima la disimulan deletreándola. Pero bueno, eso significa APRA, ¿no? Es un gobierno basado en el populismo. ¿Y quién fue el mentor? ¿Quién fue el hombre que lideró
Este partido político fue el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? El maestro de Alan García, el teacher, el amauta, el como tú lo quieras denominar, del señor Alan García, ¿ya? Ahora, ¿dónde se fundó este partido político? En México. Ajá, ¿y por qué en México? Si estaba en el Perú. Porque creo que acá en el Perú no se podía hacer otros partidos Sí se podía. y tuvieron que hacerlo en el exterior. No, corazón, sí ya se podía. Leguía ya había dado autorización que los partidos políticos iban a ser incluso de la clase media. Ya se podía fundar partidos políticos. ¿Pero por qué se fue hasta México? Facilito, hijita, te explico. Leguía, a los 19 años, ya era un hombre bien preparado, y este también estaba en contra del gobierno, perdón, Víctor Raúl, a los 19 años, ya estaba en contra ya del gobierno de Leguía. Y Leguía, pues él veía cómo es que Víctor Raúl empezaba a hacer manifestaciones, huelgas por acá, huelgas por allá, revolución por acá, y empezó a hacer un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hizo Leguía? Lo manda a llamar, ven acá, ven para acá. Te doy una beca y te vas a los Estados Unidos, una beca universitaria. Y lo manda, en este caso a Víctor Raúl, lo manda a México, ¿ya? Y lo manda a México a estudiar. Y cuando Víctor Raúl llega a México, se da con un momento interesante. Él llega cuando México estaba en una revolución, la Revolución Mexicana. Y ahí es donde él funda el partido político. Desde ahí va a fundar el partido político. Porque él va a empezar a coger las ideologías de la Revolución Mexicana, ¿ya? ¿Y cuál era la base del fundamento de Víctor Raúl Haya de la Torre? Ya, en este caso, pues sabemos, ¿no? Después vamos a ver el otro partido, ya, en el APRA. ¿Cuál era el fundamento del aprismo? En ese tiempo era, en este caso, la reforma agraria. O sea, hacer que los sectores más marginados empiecen a producir más el sector agrícola. Otro, nacionalizar las empresas, porque él se había dado cuenta que Estados Unidos había metido todas sus empresas acá al Perú. Y él tenía que prácticamente decir, las empresas tienen que ser totalmente peruanas. Ya tienen que ser totalmente peruanas, según la cosmovisión de Víctor Raúl. Y por último, él dijo, la clase que debe dominar nuestro país es la clase media. Es el único que debe dominar nuestro país. Bien, hasta ese punto todo estuvo bonito, todo estuvo chévere, pero luego se va a fundar otro partido político. ¿Cómo se llamó ese partido político? El Partido Socialista Comunista. ¿Alguien me puede decir cuál fue la trascendencia de este partido político? Esto ya estamos Tener hablando esa ideología. Muy bien. La ideología, y esto fue llevado pues prácticamente a lo que es... Terrorismo. Exactamente, señor Matías, el terrorismo en el Perú. Si tú querías saber cuándo nace o con qué ideología nace, nace con el señor o con este partido social comunista. ¿Abimael Guzmán? Exactamente, estamos hablando de Abimael Guzmán y en el caso de Sendero Luminoso. Ya vamos a llegar a ese tema, tranquilos, que vamos sobrado, llegamos hasta la muerte de Alan García todavía este año. Ahora, este partido es fundado por el señor o el líder El Amauta, un hombre muy estudioso. Él era cojito, ya él no podía hacer deporte, era cojito. Así que como era cojito, se dedicó a leer libros y libros y libros y libros. Un hombre muy estudiado, ¿no? Y incluso llegó a ser periodista, ya llegó a ser periodista sin haber estudiado en la universidad. Un hombre muy capaz, ya muy capaz. Ahora, ante esta situación, él funda este partido político, pero también este era un rebelde contra Leguía, todo era contra Leguía, ¿no? Contra Leguía, todo era contra Leguía. ¿Y qué es lo que hizo Leguía? Ah, ven para acá. Al igual que Víctor Raúl, te me vas del país, te ofrezco una beca y vete a Italia. Y lo mandó a Italia, ¿no? Y lo mandó a Italia. Y en Italia, él pues tuvo influencia con la Revolución Rusa, ¿no? Ahí vio un poco el comunismo. Entonces, pues él se llenó de esa literatura comunista y vino al Perú, ya regresó al Perú y empieza pues, a dar a conocimiento sobre la igualdad, ¿no? La sociedad igualitaria. Ya no deben haber clases sociales, todos debemos ser iguales, socialismo, ¿no? Él decía que los sectores pobres, los sectores marginados deben dirigir el Perú, no las grandes empresas, no los grandes adinerados, no, los sectores que más la sufren deben gobernar el Perú. Y entonces ahí estuvo el detalle, ¿no? Y pues en este caso también tenemos que saber que Leguía enfrentó graves problemas, en este caso de límites. Él regaló territorio a Colombia, ya en el Tratado Salomón-Lozano. En el Tratado Salomón-Lozano le entrega la parte del territorio del Perú. Ahorita te lo voy a graficar. Y en el Tratado de Lima, pues recordamos el plebiscito, ¿no? Ahí donde Tacna recién va a retornar a nuestro país, ¿no? Recién va a retornar a nuestro país después de la Guerra del Pacífico. Imagínate, hijo mío, imagínate. Pero en el Perú y en el mundo, sabes que el gobierno de Leguía llegó hasta el año 1930. ¿Alguien sabe qué pasó en el año 1929? Historia universal.
Se le conoce como el jueves negro, sin ser racistas. O también conocido como el crack del 29. ¿Alguien sabe qué fue eso? Oh, mis hijos. Les explico, hijitos míos. No me digas que... Profe, ¿Se me escucha, chicos? sí, sí le escucho. Lo raro es que se ve congelado la pantalla. Bien, bueno, ya, si se me logra escuchar, chicos, yo les voy a grabar el final, ya, porque ahorita, pues, estaba mi pantalla totalmente congelada y no lo veo. Va bien, chicos, gracias. Pueden ir retirándose nomás, hijitos, porque ya está avanzadito la hora. Ahorita voy a tratar, capaz en la tarde, o voy a dejar, entre el día de hoy, voy a dejar la práctica, ¿ya? Y ustedes lo van a poder resolver hasta el día de mañana, si es posible, para que vayan trabajando, ¿sí? Y en el transcurso del día yo les voy a entregar la práctica, hijos. Ahorita se me ha congelado totalmente la pantalla y no encuentro solución alguna. Pueden ir retirándose nomás, hijitos. Muchas gracias y disculpen las molestias.